Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo le camina la vida? ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy es miércoles, así que pues en el día de hoy les traigo un videito corto, algo sencillo. Hoy vamos a chismosear un lugar que hace poco llegó aquí a Bogotá, una marca de muebles, algo que tiene muebles como estos, muebles como este, muebles como este, y tiene otras cosas muy atractivas. Así que pues hoy vamos a estar en Multiplaza, así se llama el centro comercial, donde vamos a visitar y vamos a mirar ese pequeño lugar. Así que pues ya nos vemos dentro de un rato, así que se les quiere mucho. Oiga muchachos, mientras voy cruzando Centro Mayor, les comento que la tienda que voy a visitar se llama Ikea. Si no lo estoy pronunciando bien, por favor, corrígeme. Y pues dice que esta tienda por sí tiene, digamos que sus precios son literalmente algo muy diferente, ¿no? Que maneja precios muy cómodos al bolsillo los colombianos. Así que pues lo que tiene que ver con la competencia llegó aquí en Colombia, así que ya nos vemos. Bueno muchachos, ya estamos por acá por el Mar Plaza y pues vamos a entrar a visitar la famosa tienda de muebles que hace poco llegó aquí a Colombia, inaugurada el 22 de septiembre, así que pues vamos a ir a ver, porque literalmente se dice que vino a hacerle competencia a marcas como Home Center, ya que son literalmente uno de los mejores actualmente vendiendo ese tipo de productos. Todo lo que tiene que ver con el hogar, literalmente esa marca la trae, así que pues vamos a entrar a visitar ese lugar. Ya nos vemos. Siga derecho, siga así como va y voltee a mano derecha y continúe su camino. Tercer piso, gracias. Por fin llegamos, miren, llegamos por fin a la marca. Vamos a ver qué tiene interesante. Vende todo lo que tiene que diseños como para el hogar, 189.000 pesos. Esto que creo que es algo bastante bonito. O esta parte de acá vende como mucho lo que son diseños para el hogar, toda esta parte. Tiene cosas muy interesantes, como este tipo de pantalla, donde te dice que aquí tú puedes, digamos, abrir el diseño, buscar el tipo de diseño que quieres, digamos, utilizar, por lo menos este, tocar el diseño. Esperar que la pantallita se abra. Mira este diseño, ese está bonito. Y así mismo uno va mirando finalizar, guardar. Vea, le bota automáticamente, le bota el precio, lo que cuesta el diseño. Te vas hacia atrás y sale. Si lo quieres guardar, puedes guardar el diseño y así por el estilo. Lo que cuesta esta mesa, 300.000 pesos, económica. Este tipo de escritorio sí que está bonito, ¿no? Como para aquí poner la cuestión de la computadora, trae sus propias, la cuestión de las luces, esa parte de aquí el diseño está chévere, como para tenerlo así en la casa, bacano. Hay como una cantidad de sillas, 400, 194.000, 429.000, esa es madera, o esta de acá que cuesta 538.900 pesos, y así por el estilo. Hay mucho lo que son materiales en cuanto a silla, diferente estilo, ¿no? Lo que llama la atención son como la parte de las mesas, comedores. Vende así diseños como literalmente como para el hogar. Si tú tienes tu apartamento, mira acá, toda la parte de la cocina, todo esto es la cocina, toda la parte de acá del baño, por si tú necesitas, como todo organizadito, el espejito, esta parte de acá. Acá sales, digamos, a la cuestión de la habitación, como que te vende diseños exclusivamente como para apartamentos, a tu estilo, como tú lo quieras acomodar. Mira esta parte de acá, por lo menos esta lucecita aquí, está bien bonita como para uno, digamos, hacer diseño. Miren este armario. Este armario está chévere, este diseño de este armario está bastante bonito. Está bastante como acogible, ¿no? Aquí está la cuestión de la cosa como que la sala, toda esta parte. Mira que esta mesita cuesta 1.500.000 pesos. No está ni tan cara, 1.500.000. Aparte ya que es como todos los diseños en cuanto a todo lo que tiene que ver con la cocina, frascos, ollas, vasos. Como que te hacen el diseño acerca de la cocina, como tú la quieres tener, un tipo de cocina literalmente integral, ¿no? Todo muy bonito, tú lo diseñas a su estilo. Y pues aquí está la cuestión de las pantallas, que tú puedes ahí diseñarlos a tu estilo. Esta parte sí está bastante bonita, ¿no? Como para uno tenerlo así en el cuarto. Estas luces aguantan. ¿Qué costarán? ¿Qué precio tienen?
Ah, 184.900 pesos. Miren este tipo de escritorio. Digamos que el tapete del piso está bien bonito, este tipo de escritorio, ¿no? Bastante chévere, como para 2 o 3 o 4 computadores que tú quieras tener en la mesa. Ustedes no han visto que a veces uno lava la cuestión de la vajilla y pues empieza a caer como agua en la cuestión del piso. Este tipo de instrumento que venden acá es bastante cómodo, porque a veces uno hace, digamos, la cuestión del aseo, y esta parte de acá, este está como muy cómodo para uno comprarlo, y económico, 100.000 pesos. Oiga muchachos, tienes precios muy económicos, digamos que para la cuestión del hogar, wow, increíble, te brinda, digamos que la comodidad que te brinda esta tienda para tú hacer tu diseño al estilo que tú quieras. No, tiene cosas muy interesantes y cosas muy económicas, como para... Toda esta parte de acá es como la cuestión de los cuartos, como para los cuartos, camas, almohada, todo lo que tú necesites al alcance de tu comodidad. Este espacio de acá está bien bacano, como para la cuestión del cuarto. Lo bueno es que aquí cada cosa tiene como su precio y tú vas mirando, pues digamos que todo es como para tú buscar el diseño, miras el precio, tú decides si lo compras, lo llevas o lo dejas. Este tipo de cama, 599.000 pesos. Este diseño de tipo de cama yo nunca lo había mirado. Eso sí aguantará un tirón, pero literalmente los espacios son muy bonitos. Como que el diseño en cuanto a las camas, los colchones sí no sé qué tal calidad sean los colchones, pero literalmente toda la parte, por lo menos esta cama y aquí esta cama, toda esta, cuesta 529.000 pesos. Esta parte de acá sigue siendo todo lo que tiene que ver con camas, y acá uno ya pasa a todo lo que tienen que ver muebles, locheros. Mira está bonito, 899.000 pesos, no está ni tan caro, está barato. Y acá todo lo que tiene que ver con los closets, todos los closets, mira. Por lo menos, blanco, imagínese usted con un blanco, 899.000 pesos. No está ni tan caro. De acá cuesta 999.000 pesos. En cuanto al diseño, tiene 2 puertas, pequeño, algo cómodo. El espejito, ¿no? Lo abres, ahí está la ropa, lo cierras, el espejito como para tú mirarte ahí y ¡tan! Otra vez más lo que son closets. Esta parte de acá, todo lo que tiene que ver con la cuestión. En cada punto, lo interesante es que en cada punto hay un asesor que tiene como una zona destinada exclusivamente para que él te pueda atender y brindarte cualquier tipo de información que tú necesites. Miren que acá están la cuestión de las sillas, por lo menos estas sillas, esta cuesta 399.000 pesos, esta silla. Esta, igualmente, que está bastante cómoda, no está ni tan cara. 399.000 pesos. Oiga, esa sí que está chévere. Está en 849.000 pesos. Este escritorio sí que está bastante chévere, ¿no? Como la parte de ahí, por lo menos la parte de arriba, eso cuesta 150.000 pesos. Las luces de arriba, por lo menos la silla cuesta 1.300.000 pesos. Oiga, esta silla sí que está bastante cómoda. Ahí me pone ahí la cuestión de los audífonos, allá también si tú deseas, y si no, y así por el estilo, y acá para poner el vasito si tú deseas. Bueno, si tú quieres un tipo de comodidad mucho mejor para los pequeños de la casa, acá tiene toda la cuestión de peluches. Por lo menos mira estos peluches de acá arriba que cuestan 69.000 pesos, ¿sí? Esta parte de acá para los niños, todo esto, más peluche acá. Por lo menos estos cuestan 24.000 pesos. Miren este diseño, 3 millones. Esta parte de acá, todo este diseño. Y acá está la cuestión de como la cama, como para los niños jugar. Este diseño está bacano, chévere. Interesante esta marca es que te trae, digamos, una parte de restaurante, por si tú sales de ver lo que te estoy mostrando atrás, entras acá y compras cualquier cosa de comer para relajarte un rato. Esta parte de acá cuenta con todo lo que son sartenes, mire, por lo menos cuesta 150.000 pesos. Oiga, por ejemplo, esta olla
para echar el arroz. No, mentiras, cuesta 70.000 pesos. Efectivamente, acá en esta parte está todo lo que tiene que ver con la cuestión de la cocina. Un pocillo de estos cuesta lo que son 13.000 pesos. Miren esto, Made in Bulgaria viene este producto. Esto es un cojín. Toda esta parte de acá es cojines, almohadas, toallas, mejor dicho, lo que tú deseas. Mira, a 20.000 pesos. Esto para las cortinas, todos los cojines para silla. Mire toda esta parte de acá. Si usted quiere venir a comprar, acá los encuentra, vean, 35.000 pesos. Esta almohada está a puro algodón y cuesta 200.000 pesos. Miren, por lo menos esta, que uno la mira en otro lado y que son costosísimas, acá cuesta 60.000 pesos. Toda esta parte de acá son almohadas, más almohadas, por lo menos esta, 100.000 pesos. Esta de acá, que es bien chévere, cuesta 120.000 pesos. Toda esta parte de acá están todo lo que son las fundas para las almohadas. Si tú vienes por acá y pues digamos que en cuanto a sus precios, por ejemplo, miren este tipo de funda que son así bastante para almohadas grandes, cuestan 90.000 pesos, pongámosles, cuesta 90.000 pesos. Por lo menos este estilo de acá, digamos que en cuanto a cómo viene la funda, mire, el diseño, la fundita viene bastante como organizadita, tapadita, para que tú puedas mirar el diseño y tú puedas, digamos, comprarlo así. Mira, acá arriba hacen todos los diseños, 104.000 pesos, 190.000, así por el estilo. No es tan caro, por lo menos esta de acá cuesta 114.000 pesos. Toda la parte de aquí está todo lo relacionado acerca de los tapetes para la cama, el cuarto, mejor dicho, para la sala, el comedor, lo que tú necesites. Acá está toda la parte de los tapetes. Vamos a ver qué cuestan. Miren este, este sí que está suavecito, este cuesta 45.000 pesos. Oiga, algo típico del colombiano, ¿no? No va a comprar, pero le gusta ir a los digamos, a los almacenes o establecimientos literalmente a desorganizar y tocar, nada más. Así que pues ya les sigo mostrando para ver con qué más me encuentro acá. Espero que la voz no me escuche tan bajita, así que pues ya nos vemos. Toda la parte de acá, iluminación de ambiente, luces, como tú desees. Por lo menos esta de acá que cuesta 100.000 pesos. O estos diseños de acá, por lo menos ese diseño de ahí está bien bonito, ¿no? Cuesta literalmente 100.000 pesos. Por lo menos este está chévere. 100.000 pesos. Oiga, miren esta, como para ponerla en la sala. Esta de acá está bien bonita, ¿no? 200.000 pesos. Está bien, este diseño. Bien alta y bien bonita. La parte de los relojes, si tú quieres tener un reloj grande en la pared, mire, parte de acá, estos diseños, por lo menos este diseño, están bonitos. ¿Qué cuestan? Por lo menos este cuesta 30.000. Por lo menos esta alarma cuesta 34.000 pesos. Por si quieres decorar más profundamente, acá está todo lo que tiene que ver relacionado con las plantas, para la sala, la cocina, donde tú quieras. Si quieres dar como un acondicionamiento diferente a tu apartamento, wow. Parte de acá, miren, eso es bonito. Ya saliendo, muchachos, acá está toda la parte de los tapetes, literalmente la parte de los tapetes grandes, como para la sala, el cuarto. Por lo menos miren este. Uy, este tapete sí que está bastante bonito y suavecito. Por lo menos este cuesta 320.000 pesos. Un buen tapete en el cuarto hace la diferencia. Todas las mesas para la parte de jardín. La parte de jardín, que si tú tienes jardín y quiere parte de acá. Acá está todo lo que tiene que ver con las cajas. Por si tú vas a pagar, bajas y pagas. Esto es un tercer piso. Este almacén cuenta con 3 plantas. Bueno, no olviden de suscribirse, dale like y nos vemos en una próxima experiencia o un nuevo lugar que les quiera mostrar. Así que pues nos vemos en un próximo video. Chao, chao, se les quiere mucho. Cuídense, de parte de su amigo Callejero 23. Hasta la próxima. Así que eso es todo, amigos.